Ya llega Navidad y este año las esferas para decorar el arbolito las hacemos nosotros. Quédate que te muestro el paso a paso para hacer estas hermosas esferas tejidas a mano a crochet. Empecemos. Lo primero que vamos a hacer es un lacito. La lana que estoy usando es una lana semigruesa, hipoalergénica mía. Vos podés utilizar la marca que vos quieras. Si querés puede no ser hipoalergénica, no hace falta que sea hipoalergénica. Y la aguja que estoy usando es una 2.5. ¿Por qué? Porque quiero que quede bien cerrada la trama. Entonces, primero paso por ahí, agarro, engancho. Ese no cuenta. Ahora sí, hacemos 1, hacemos 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora voy a ajustar esta hebra. Fíjate que pasó por dentro de todos los puntos, lo más fuerte que pueda. Bien, ahora en el primer punto, este de acá, vamos a hacer 2. Paso ahí, ¿viste cómo pasé? Bueno, agarro 1, paso segundo, y ahora vamos a hacer 2 en cada uno. Y además vamos a ajustar más. Mira, yo tengo un truco para hacerlo más fuerte, el ajustado del tejido. Agarro la aguja distinta. Agarro la aguja así. Agarro la aguja así y 1, 2. Ya habíamos hecho 2. 1. Tenemos que tener 12 puntos. 2, 1 y 2. Asegúrate siempre de hacer 2 por punto. 1 y 2. Ya estamos por llegar al final. Guíate en la primera vuelta por este hilo. Ahora te voy a mostrar cómo hago para marcar yo. El último punto, vamos a 1 y 2. Vamos a ver si ya tenemos los 12 o falta. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perfecto. Ahora para marcar el primer punto yo utilizo una hebra de otro color. Paso por el agujerito del primero y por el centro. Vos usás si querés el marcapuntos, pero para mí es mucho más práctico de esta forma. Y fíjate que la hebra se alarga, así más o menos, ¿sí? Ahora en la segunda vuelta, ya sería la tercera en realidad, sería un punto sin aumento, un punto con aumento. 1, a mí me gusta contarlo así, hago 1 y el 2 y el 3 van en el mismo. Hago 1 y el 2 y el 3 van en el mismo. Hago 1 y el 2 y el 3 van en el mismo. Así completamos toda la vuelta. Hago 1, el 2 y el 3 van juntos. Hago 1 solito, el 2 y el 3 van juntos. En esta vuelta fíjate que te quede la hebra bien, ¿viste? Ahí se me salió se me zafó un pedacito de hebra, porque estamos haciendo bien ajustado. Ahí habíamos hecho 2, ahora hacemos 1 y el 2 y el 3 van juntos.
vamos a contar antes de continuar, porque estamos llegando ya donde está la hebra que me marcaba. Entonces vamos a contar, si hay 18 ya está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Perfecto. Y ahora para marcar el siguiente inicio vamos a hacer un punto. Hago un punto, estiro y arrastro el marcador. Ahora yo sé que de acá, de la aguja para allá, es la nueva vuelta. Agarro la hebra de que me marca y la arrastro. ¿Sí? Ahora volvemos a la segunda, bueno, vendría a ser la tercera vuelta, la cuarta vuelta. Bueno, en esta vuelta son 2 puntos y el 3 y el 4 van juntos. Ya hicimos 1, 2, el 3 y el 4 van juntos. 1 solo, 2 solo, 3 y 4 juntos, 3 y 4, 3 y 4 juntos. Mirá lo que pasó ahí. Fíjate que no te pase esto, que la hebra la agarres completa. Ese era el 3 y el 4. 3 y 4 juntos. De vuelta. Y ahora hacemos 1 solo, 2 solo, 3 y 4 juntos, 1 solo, 2 solo, 3 y 4 juntos, 5 solo, no, era 1 solo, 2 solo, del 3 y el 4 juntos, 1 solo, 2 solo, el 3 y el 4 juntos. Fíjate que acá siempre vamos a terminar antes de llegar al hilo. Si a vos te queda el 3 y el 4 juntos de este lado, algo está mal. En la siguiente vuelta vamos a hacer lo mismo. Hacemos un punto, arrastramos el marcador, enganchamos, lo arrastramos y ahora vamos a hacer 3 puntos y el 4 y el 5 juntos. Tenemos 1, 2, 3 y esta vez el 4 y el 5 van juntos. 4 y 5 juntos. Y ya tenemos 1 solo, 2 solo, 3 solo, el 4 y el 5 juntos. 1 solo, 2 solo, 3 solo, el 4. Mira, cuidado, no te apures porque pasa eso. El 4 y el 5 juntos. 1 solo, 2 solo, 3 solo, 4 y 5 juntos. 1 solo, 2 solo, 3 solo, el 4 y el 5 juntos. 1 solo, 2 solo, 3 solo y el 4
y el 5 juntos. ¿Ves que otra vez terminamos justo donde está uno antes, donde está el marcador? Primero hacemos un punto, estiro, arrastro el marcador, esta vez vamos a hacer 4 y el 5 y el 6 juntos. Ya tenemos 1, 2, 3, 4, el 5 y el 6 juntos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, el 5 y el 6 juntos. 1, 2, 3, 4, el 5 y el 6 juntos. Bueno, ahora vas a ver que tenemos, vamos a contar cuántos puntos tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Ahora vamos a hacer la vuelta 7 a la número 12 sin cambios, igual. O sea, sería la vuelta 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 6 vueltas. ¿Sí? Esto lo vamos a pasar. Les voy a mostrar directamente ya cómo queda, ¿no? El 6 es igual, ¿sí? Así le hacemos toda la vuelta, sin ningún aumento, sin ninguna disminución. Y vamos a seguir el siguiente paso. Recuerden, cuando vamos a hacer la vuelta, las 6 vueltas sin cambio, yo lo que hago es pongo el marcador al inicio para después de dar todas las vueltas ir contando en el medio, ¿sí? Ahora voy a dar todas las vueltas para que ustedes vean cómo es, ¿sí? Sin mover el marcador, ¿sí? Pongo el marcador al inicio, doy todas las vueltas, siempre vamos contando, ¿no? Y después continuamos con lo siguiente. Bueno, ahí hicimos las vueltas necesarias. Vamos a contar. Desde donde está la marquita irá la vuelta 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Sí? Estamos en la vuelta 12. Está desde la marquita, vuelta. Esta sería la 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Eran 6 vueltas. Era la vuelta 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Sí? Ahora vamos a arrastrar la marquita para no perder el inicio. Arrastro, agarro una de las 2 hebras, la sostengo y tiro. Ya tengo el inicio de la nueva vuelta. Recuerden que siempre hacemos un punto de la nueva vuelta para tener de referencia. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos al aumentar, pero a la inversa. Vamos a hacer 4 puntos, el 5 y el 6 juntos. Tenemos 1, 2, solito, 3, solito, 4, solito. Y ahora yo hago las disminuciones de esta forma, ¿sí? Hay varias formas, vos hacerla como te sea más cómoda. Yo los hago así porque siento como queda más cerradito. El 5 agarro hebra, el 6 agarro hebra y paso juntitos. Esta vez no te queda casi nada de agujeros de esta manera. Y ahora volvemos a hacer de vuelta 1 solo, 2 solo, 3 solo, 4 solo. Te muestro vuelta la disminución. El 5 agarro hebra, el 6 agarro hebra. Ahí está. Trata de ser lo más ajustado que puedas. 1 solo, 2 solo, 3 solo. Acá me quedó mal, ¿sí? Vamos a agarrar siempre todas las hebras. Asegúrate de siempre agarrar todas las hebras. Este era el 3 solo. Este es el 4 solo.
y el 5 agarro hebra, el 6 agarro hebra y paso juntos. Uno solo, así toda la vuelta. Ahora vamos a hacer un punto de la siguiente vuelta, estiramos la hebra y pasamos la marquita y ahora son 3 puntos solos y el 4 y el 5 juntos. Tenemos 1, 2, 3, el 4 y el 5 juntos. Disminuimos, agarramos bien la hebra y hacemos 1 solo, 2 solo, 3 solo, el 4 y el 5 juntos. Así toda la vuelta. Siguiente vuelta, hacemos un punto de la siguiente vuelta y pasamos nuevamente el marcador de puntos y ahora vamos a hacer 2 puntos. Tenemos 1, 2 solo y el 3 y el 4 juntos. De vuelta, 1 solo, 2 solo y el 3 y el 4 juntos. 1 solo, 2 solo, el 3 y el 4 juntos. 1 solo, 2 solo, el 3 y el 4 juntos. 1 solo, 2 solo, el 3 y el 4 juntos. 1 solo, 2 solo y el 3 y el 4 juntos. Bien, ahora voy a estirar la hebra. Estirar, 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 abrir y vamos a rellenar. Con vellón siliconado voy a rellenar. ¿Sí? Vamos a ir a rellenar. Voy a agarrar, a la hora de rellenar voy a agarrar la hebra que estoy utilizando y la otra hebra, la de marcador de puntos, y vamos a ir metiendo de a poquito. ¿Sí? De a poco, de a poco, de a poco, hasta que quede lo duro que vos te guste, la esfera. Acordate que tenés que seguir tejiendo para cerrar, así que no puede ser tanto relleno, pero tiene que tener bastante. Agarramos. Bien, ahí está. Quedó bastante gordita ahí. Después le damos bien la forma, no te preocupes. Ahora, la siguiente vuelta vamos a hacer un punto, una disminución. O sea, un punto solo, el 2 y el 3 juntos. Vamos a hacer un punto. Ya acá no hace ni falta que corramos esto, ¿sí? Pues ya lo vamos a cerrar. Un punto. Ajusta bastante, ¿sí? El 2 y el 3 juntos. Un punto. Tenés que ajustar, pero dejando espacio para que pueda pasar la aguja, así es como que
Tiene que tener un punto justo de tensión. Acá ponerle se me fue una hebra, ¿sí? Anda fijándote que no se te zafe la hebra, que es algo que suele suceder bastante. Ahí está. Ahí teníamos el 2 y el 3 juntos, entonces vamos a hacer uno solo. Bien, y el 2 y el 3 juntos. Pasamos bien por todos lados. Bien, este que viene va solito. Esta creo que es la parte más difícil. Paciencia. El 2 y el 3 juntos. ¿Ves? Ahí no quiero agarrar el relleno. Si agarras relleno, sacas. Volvés, empujas con tu dedo. Y pasamos. Queda una hebra más. A ver. Sí. Ahí está. Ahora uno solito. Agarré mal. Uno solito. El 2 y el 3 juntos. Uno solito. El 2 y el 3 juntos. Uno solito. El 2 y el 3 juntos. Ya estamos en el inicio de la vuelta. Ahora vamos a hacer solamente puntos juntos, ninguno solo. De esta manera vamos a cerrar nuestra pieza. El 1 y el 2 juntos. El 1 y el 2 juntos. Y así vamos a repetir hasta cerrar, ¿sí? El 1 y el 2 juntos. Empujamos un poco de relleno. De vuelta agarramos uno, agarramos otro. Agarramos uno y agarramos otro. Agarramos uno y agarramos otro. Bueno, acá en teoría ya estaríamos dando la vuelta completa, pero ves que todavía no se cerró, ¿sí? Entonces vamos de vuelta a agarrar uno. Y ahora pues, si querés, agarras el uno no y este sí. Y pasamos. Y al final pasamos la hebra. Ahí. Y dejamos el largo del hilo lo que vos quieras, como para colgarlo. ¿Sí? Pasamos todo el hilo. Y tenemos una de nuestras esferitas para el arbolito. Fíjate de qué lado lo querés colgar. Si querés, en la parte de abajo podemos sellarlo acá para que no se abra la trama. Vamos a meter por la primera vuelta, fíjate que está ahí, ¿no? La primera vuelta vamos a meter la aguja y por el centro sacamos la hebra. No pasa toda la hebra, pasa una parte. Y ahora agarramos la misma hebra y la pasamos así. Y ajustamos bien fuerte. Eso va a hacer que no se desarme. Puedes meterlo para adentro, esto, si querés.
pero si no, dejarlo que cuelgue, que queda bastante bien también. Puedes hacer todos los colores que vos quieras, ¿sí? Yo estuve haciendo... la idea es hacer colores combinados, ¿sí? Mientras que vos, mira, esta esfera, esta hice con el punto un poquito más flojo. Si vos haces el punto bien ajustado, va a quedar más chiquito. Si haces el punto intermedio, va a quedar de esta forma, ¿sí? Entonces tenemos estos, después estos restos de vellón, se los saca así, no pasa nada. Tenemos las distintas esferitas, ¿sí? Si vos apretás más pequeña va a quedar, ¿sí? Acá es como que tenemos los distintos niveles, ¿sí? Esta es recontra apretada, este intermedio y este un poquito más flojo. Es el mismo aguja, la misma aguja siempre, la misma cantidad de puntos, ¿sí? Si vos querés que sea más grande, en vez de hacer hasta 4, hace la siguiente una vuelta más que diga 5 puntos, un aumento, ¿sí? Y a la disminución, en vez de empezar con 4 puntos, una disminución, empezás con 5 puntos, una disminución, y después seguís todo el patrón igual. Para hacer la decoración vamos a utilizar una lana fina, yo voy a usar blanco, una aguja para lana, o puede ser la curva, la que vos te sea más cómoda. Yo voy a usar la normal, digamos. Enhebramos y vamos a utilizar la simple, ¿sí? Vamos a elegir qué lado iría para arriba, ¿sí? Yo voy a elegir el lado, donde inicia la esfera, va a ser la parte de arriba. Entonces vamos a meternos por un agujerito. Vamos a dejar 1, 2, 3, 4. Sí, 4. 4, 1, 2, 3. Este es el cuarto, vamos a salir por el quinto. Salir por el quinto. Vamos a usar simple. Bien. Bueno, volvemos al mismo lugar. Y esta vez vamos a salir en el... tenemos esta línea acá, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Estamos... O sea, hay 4 en el medio, ¿sí? Tenemos 1, 2, 3, 4. Entramos por el primero por fuera. Y después, ¿no? Entonces vamos a hacer 1 para el costado. Acá. 2 para el costado. En la segunda línea. Acá. Sí, vamos a hacer 2 para el costado. No sé si me estoy explicando bien, espero que sí. Perdón si doy vuelta. Ajustamos, pero no tanto como para que no se pierda este hilo. Ahora vamos a... Ahora vamos a ir para el otro lado, lo mismo. 1, 2, 1, 2 para el otro lado. Y vamos a salir en este de acá. En ese de ahí. Recuerden que trabajamos simple. ¿Sí? Ahí está. Ahora vamos a salir. Vamos a entrar, mejor dicho, en este de acá. ¿En este de acá? No, en este de acá. Y vamos a salir en ese del otro lado. Ahí. Simple. Y ahora por último vamos a salir en este. Vamos a entrar en este. Y salimos por este mismo que empezamos. Algo así tiene que quedar. Y si vos que querés que tenga un poquito más de relieve, lo podemos repetir sobre el mismo. Vamos a hacer lo mismo. Repetimos el paso para que tenga más, más gordito. Vamos acá. Para que quede más gordito, ¿sí? Esto es simplemente para que quede más gordito. Pasamos acá. Vamos a ir de acá arriba. Y vamos al de acá abajo. Y salimos por donde empezamos. Ahí está. Ahí como queda doble, ¿sí?
Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer un nudito. Nudito. Cortamos. Y vamos a meter por adentro. ¿Viste cómo queda? Podemos hacer las cantidades que queramos, ¿sí? Fíjate, lo que sí, que trata de que queden enfrentadas, ¿sí? Ahora yo la siguiente que voy a hacer la voy a hacer de este lado, ¿sí? Me fijo cuántas, desde el centro, cuántas vueltas son. Este es el centro, 1, 2, 3, 4, empecé desde el 4. Entonces desde el centro, cuento del otro lado, más o menos, ¿sí? No tiene que ser exacto. 1, 2, 3, 4, acá. Y acá empiezo la siguiente, y eran 4 en el centro. Tengo un agujerito ahí, 1, cuento 1, 2, 3, 4, sin tocar. En el quinto salgo. Fíjate, porque si estás en las disminuciones, por ahí se queda medio como, la formita no va a quedar recta de recta, pero es también algo artesanal, entonces tenemos permitido que no quede recto, ¿sí? Y empezamos de vuelta. Era ahí, esta es la línea central, voy 1, 2 para un lateral, y repetimos el mismo proceso. ¿Cuántas? Las que vos quieras. Vamos para el otro lado, tenemos 1, 2, 1, 2, vamos abajo, abajo o arriba, ¿sí? ¿Cómo era? Sí, abajo o arriba, como vos quieras. Mientras que mantengas el misma formita, está bien. Ahora vamos en diagonal, me voy fijando, ¿sí? Me voy en diagonal, voy para el otro lado, diagonal. Trato de que siempre ir acomodando. Este acá es, vuelvo por donde empecé. Se me descerebró. Tiene que estar un poquito más largo el hilo. No sé si me va a llegar para dar toda la vuelta. Si no, bueno, agarramos más hilo, no pasa nada. Más lana, estoy usando lana. Vos puedes usar hilo si querés, lana, lo que te parezca. Voy de vuelta para el costadito acá. Ya me estoy quedando sin hebra. Voy a ir directamente hacia arriba ahora. Y después completo lo que me falta. Porque ya me estoy quedando sin hebra, ¿sí? Entonces agarro otro pedacito de hebra. Y voy a usar el que estaba usando para unir, para hacer lo que falta. ¿Qué es lo que falta? Falta re poquito. Falta esta en diagonal y esta otra en diagonal. Esta vez empiezo por lo que me falta. Diagonal. Recordad que vamos a usar lo simple. Vamos ahí, donde estábamos. Salgo por el otro que me falta. Voy en diagonal y vuelvo a salir en donde empecé. Ahora vamos a cortar y hacer los nuditos. Dos nuditos y en el otro también. Uno. Dos nuditos y ahora vamos a ocultar los hilos. Engancho
Cuesta, hay que tener paciencia. Aprovecha que tenemos tiempo para Navidad, así que podemos hacer varias. Y con lo que salen las esferas está bueno hacerlas así, te ahorras un montón y quedan lindas, ¿sí? Y puedes regalar también. Ahí está. Acomodamos un poquito las hebras y ya está. Ahora puedes hacerle todas las que vos quieras, ¿sí? De estas estalactitas. Puedes hacerle más abajo también, como te parezca. Bueno, espero que te haya gustado el video. Recuerda que puedes suscribirte, regalarme un like, me ayudas a una banda. Nada más, te dejo un beso enorme, nos vemos muy pronto.